Has percibido en tu existencia la presencia de una energía intangible que obstaculiza tu progreso, que te despoja de tu serenidad o que menoscaba tus vínculos interpersonales sin una justificación comprensible. La Sagrada Escritura nos alerta categóricamente en Efesios 6, 12. Porque nuestra pugna no es contra adversarios de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta revelación bíblica pone de manifiesto que numerosas contiendas que encaramos no son meramente físicas, sino intrínsecamente espirituales, y que existen influencias perniciosas que actúan de manera solapada en nuestra contra. En el desarrollo de este mensaje examinaremos cómo elementos aparentemente sencillos, como la sal y el vinagre, cuando se emplean con una fe inquebrantable y un sustento escritural, pueden transformarse en auténticas herramientas espirituales para desvincular ataduras y erradicar la hechicería de forma instantánea. Te expondremos la manera de ejecutar esta acción con una guía divina para que tu hogar y tu vida queden completamente salvaguardados por la protección del Todopoderoso, estableciendo un cerco inquebrantable. ¿Estás preparado para asimilar las profundas revelaciones que el Creador tiene dispuestas para ti en medio de esta contienda espiritual? La hechicería no siempre se manifiesta a través de ceremonias tenebrosas o figuras amedrentadoras. Con frecuencia opera en la esfera de lo cotidiano, camuflándose bajo la apariencia de sucesos anómalos que se repiten, de dolencias que carecen de explicación médica, de disputas familiares que persisten sin cese o de bloqueos financieros que no tienen un origen discernible. Existen individuos que sin haberlo buscado han sido marcados por maldiciones ancestrales, por envidias maliciosas o por pactos espirituales contraídos por generaciones precedentes. Y mientras su vida parece desintegrarse, experimentan la sensación de que una entidad invisible los acecha, los oprime, los sofoca. Sin embargo, la voz divina no guarda silencio ante esta cruda realidad. El pasaje de Efesios 6, 12 desentraña la génesis de este conflicto, porque no tenemos contienda contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no se dirige a los supersticiosos o a los crédulos ingenuos, sino directamente a los creyentes, confirmando la tangible existencia del ámbito espiritual, una guerra que nos envuelve, seamos conscientes de ella o no. Numerosas personas no logran percibir que el adversario no precisa de un acto dramático para infiltrarse en la vida de un individuo. Le basta con una brecha abierta, una expresión de maldición proferida, una ofensa que quedó sin perdón, un objeto malintencionado colocado deliberadamente en el interior de la vivienda o una alianza pactada por un antepasado que juró venganza. Todo ello se convierte en un terreno fértil donde las fuerzas malignas siembran opresión y perturbación. El Salmo 91 nos ofrece una promesa de resguardo, pero también nos recuerda la existencia del cazador de lazo y la peste destructora. El que mora bajo el amparo del Altísimo pernoctará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará de la trampa del cazador, de la peste perniciosa. Este lenguaje no es meramente simbólico, sino una advertencia directa y contundente. Si el Eterno promete liberación, es porque existe una realidad de la cual necesitamos ser liberados. Un yugo del que se requiere ser exonerado. Para profundizar en estas revelaciones y no perderte ninguna enseñanza liberadora, te invitamos a ser parte activa de la comunidad de la voz de Gille Ávila, donde cada mensaje es un faro de luz en medio de la oscuridad. He tenido la oportunidad de conocer a personas que sin tener conocimiento alguno vivieron durante años bajo el pesado yugo de maldiciones generacionales. Recuerdo el testimonio de una mujer madre de 3 vástagos, quien con lágrimas en los ojos me compartió cómo en su linaje familiar todas las féminas permanecían solteras a pesar de sus denodados esfuerzos por mantener un hogar estable. Al indagar en la historia de sus ancestras, descubrió que una de ellas había realizado un pacto con entidades espirituales con el fin de obtener influencia y dominación. Esa maldición fue transmitiéndose de generación en generación hasta alcanzarla a ella. No fue suficiente ignorarla, ni tampoco bastó con desear ardientemente lo contrario. Solamente cuando se postró de rodillas, renunció a esa herencia de oscuridad y declaró la eficacia de la sangre redentora de Cristo sobre su existencia. Esa cadena de infortunio se quebró.
hoy día disfruta de un matrimonio dichoso y sus hijas crecen en un ambiente impregnado de paz. El Padre Celestial obró de una manera que la lógica humana no podía explicar. Muchos creyentes viven bajo la equivocada premisa de que por el simple hecho de asistir a una congregación ya se encuentran automáticamente resguardados de toda influencia maligna. No obstante, la Escritura no enseña que la fe sea una vacuna que actúe de forma mecánica. La fe es, en esencia, una espada, pero si no se esgrime, no tiene la capacidad de cortar ni de abrir camino. En el libro de Josué, el pueblo de Israel sufrió una derrota humillante en Hai por una razón específica. Existía un anatema en el campamento, objetos malditos que se hallaban ocultos, y hasta que no fueron descubiertos y debidamente eliminados de entre ellos, la bendición del Eterno no volvió a manifestarse en su plenitud. Josué 7 narra cómo la transgresión secreta de un solo hombre acarreó la derrota a toda la nación. En ocasiones, el problema no reside en la necesidad de orar más, sino de purificar más, de escudriñar cada intersticio espiritual y físico de nuestra existencia, para asegurar que nada que no provenga del Altísimo permanezca en nuestro entorno. Por consiguiente, abordar el tema de la hechicería no es una forma de alarmismo, sino un ejercicio de discernimiento espiritual. No todo es una simple coincidencia. No toda pesadilla es únicamente un mal sueño. No toda afección es meramente de índole corporal. En Lucas 13, 10-13, el Mesías se topa con una mujer que llevaba 18 años postrada, incapaz de enderezarse. Muchos en la actualidad dirían que se trataba de un padecimiento de la columna vertebral, pero el texto sagrado revela la auténtica verdad. Poseía un espíritu de enfermedad. Jesús no le prescribió reposo, ni ejercicio, ni medicamento. Él la liberó, interpeló directamente al espíritu inmundo que la oprimía, y ella fue sanada al instante. A los ojos de la percepción natural, la dolencia tenía un origen médico. Sin embargo, a los ojos del espíritu, era una ligadura. Y solo cuando la raíz espiritual fue confrontada y desarticulada, el cuerpo de la mujer pudo recuperar su postura erguida para desentrañar más misterios y fortalecer tu caminar de fe. Te animamos a suscribirte a La Voz de Gigi Ávila, un espacio donde la verdad espiritual transforma realidades. De manera similar, existen hogares donde impera el caos, no por una ausencia de afecto, sino porque una atmósfera invisible los envuelve, cargándolos de una energía densa. Se manifiestan discusiones irracionales, un agotamiento constante que no cede, y la percepción de presencia que se sienten aunque nadie las vea. Y al investigar se descubre que alguien depositó tierra de cementerio bajo el umbral de la puerta, o que un vecino envidioso lanzó una maldición. En estas situaciones no basta con ignorar la situación. El silencio jamás tiene la capacidad de romper una cadena de opresión. La autoridad espiritual debe ser ejercida con determinación. La sangre de Cristo debe ser invocada con fervor. Y existen actos de índole espiritual, como la utilización de la sal y el vinagre, que no son meras supersticiones, sino herramientas simbólicas cuando se emplean bajo la dirección divina y con un corazón lleno de convicción. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, encontramos un episodio sumamente esclarecedor. El profeta Eliseo arriba a la ciudad de Jericó. Los habitantes del lugar le comunican: el sitio es propicio, como mi señor observa, pero las aguas son nocivas y la tierra es estéril, improductiva. Eliseo le solicita un recipiente nuevo que contenga sal. Se dirige al manantial y deposita la sal mientras proclama: así ha dicho el Eterno, yo he purificado estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y las aguas fueron sanadas desde aquel día hasta el presente. ¿Qué marcó la diferencia? No fue la sal en sí misma, sino la palabra del Altísimo liberada a través de un acto de fe y obediencia. La sal funcionó como un instrumento, una señal tangible de una verdad espiritual profunda. Fue un acto profético que trajo restauración completa a ese territorio. Exactamente lo mismo sucede hoy cuando
el creyente rebosante del Espíritu Santo acata la dirección de Dios y actúa con plena convicción. La hechicería no puede prevalecer donde existe una presencia activa y manifiesta del Señor. No es suficiente con tener un ejemplar de la Biblia abierto en el Salmo 91 sobre una mesa si el corazón permanece cerrado al arrepentimiento genuino. De nada sirve elevar oraciones si continuamos atando nuestra existencia con palabras de maldición, expresiones de odio o manifestaciones de incredulidad. El adversario no se siente intimidado por la religiosidad superficial, se estremece ante la autoridad espiritual, y esta autoridad solo germina y se consolida a través de la obediencia incondicional. La epístola de Santiago 4:7 nos establece el orden espiritual preciso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sin una sumisión previa al Todopoderoso, no hay una resistencia efectiva que pueda garantizar la victoria. Por esta razón, antes de ahondar en el acto con sal y vinagre, resulta imperativo abrir nuestros ojos a la realidad del ámbito espiritual y, subsecuentemente, alinear nuestro corazón con el Creador. Solo entonces, el acto exterior poseerá un poder verdadero y trascendente anclado en la voluntad divina. Para seguir descubriendo cómo activar tu autoridad espiritual y manifestar la libertad en tu vida, no olvides unirte a la voz de Gigi Ávila, donde cada contenido te impulsa a vivir en victoria. Existen individuos que han vivido toda su existencia bajo el yugo de la hechicería sin tener una culpabilidad directa en ello. A veces no somos nosotros quienes abrimos las puertas a la opresión, sino nuestros antepasados. Éxodo 20. 5 sentencia que las maldiciones pueden extenderse hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que aborrecen a Dios. Sin embargo, también declara que el Eterno muestra misericordia hasta 1000 generaciones a quienes le aman y guardan sus preceptos. Esto nos revela que existen linajes marcados por pactos, por declaraciones verbales, por alianzas espirituales que aún conservan su activación, pero al mismo tiempo nos muestra que el poder del amor divino es infinitamente superior, que una sola generación que se arrepiente puede desatar la misericordia sobre 1000, que un solo individuo inundado por el Espíritu Santo tiene la capacidad de revertir siglos de tiniebla con la luminosa presencia de Cristo. Aquello que el enemigo ha intentado ocultar durante años, el Creador lo está trayendo a la luz en este tiempo. Y cuando la luz de Cristo irrumpe, la oscuridad no tiene más opción que retroceder. Juan 1:5 proclama con fuerza: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la promesa inquebrantable que debemos atesorar y recordar en todo momento. No importa cuán intensa haya sido la opresión, cuán profunda la noche de aflicción, cuán prolongada la batalla, la luz del Señor sigue siendo infinitamente más potente, capaz de disipar cualquier sombra. Y esa luz no es una mera teoría filosófica, es acción, es una presencia viva y tangible que mora en el corazón de todo aquel que cree, obedece y se levanta en su augusto nombre. Alguien me interpeló en una ocasión: pero si soy creyente, ¿por qué me asaltan estas cosas? ¿Por qué experimento estos ataques? Y la respuesta es diáfana y contundente. No es por una señal de debilidad, sino por el propósito divino, por un llamado trascendente. El adversario ataca aquello que le representa una amenaza directa, y cada seguidor de Cristo que decide vivir en santidad, que ora fervientemente, que intercede sin cesar, que cubre su morada con la sangre protectora del Mesías, se convierte en una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Por ende, no debemos amedrentarnos ante estos ataques, sino comprenderlos como señales inequívocas de que estamos progresando en nuestro camino espiritual, que estamos avanzando en la voluntad divina. Sin embargo, tampoco debemos ignorarlos o subestimarlos. En Mateo 10:16, Jesús advirtió a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia implica discernir, reconocer cuando estamos siendo objeto de opresión espiritual y actuar con sabiduría sobrenatural. El Eterno no nos ha dejado desprovistos ni indefensos. Nos ha otorgado su palabra inmutable, su espíritu vivificante y su autoridad delegada. Nos ha conferido la oración como arma poderosa, la adoración como fortaleza y el inmenso poder de la sangre del Cordero. Nos ha provisto de armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la demolición de fortaleza, como declara 2 Corintios 10.
4. Y dentro de ese arsenal de herramientas también permite el empleo de actos simbólicos como el uso de la sal y el vinagre, siempre y cuando se realicen con la actitud adecuada, bajo la guía del Espíritu Santo y anclado firmemente en la palabra. No se trata de practicar magia o ritos esotéricos. Se trata de una profunda expresión de fe. No se trata de seguir fórmulas mecánicas. Se trata de una genuina obediencia al mandato divino. En los próximos segmentos de este análisis, desvelaremos cómo estos elementos han sido históricamente empleados por creyentes a lo largo de los siglos para purificar espiritualmente sus moradas, para disolver ligaduras y para restaurar la paz en sus ambientes. Pero antes de avanzar, es crucial asimilar que la hechicería no es una fábula antigua ni un mero mito. Es una manifestación espiritual activa y tangible. No obstante, su poder no puede prevalecer contra los hijos e hijas de Dios que se levantan con discernimiento, con autoridad divina y con una vida completamente rendida al Señor. Este preciso instante puede ser el día en que tus ojos espirituales se abran, en que el curso de tu historia familiar sea radicalmente transformado y en que comiences a transitar en una libertad que jamás habías experimentado, porque cuando la luz de Cristo irrumpe, ninguna hechicería puede subsistir. Para seguir explorando las profundidades de la libertad y la victoria espiritual, no dejes de unirte a la comunidad de la voz de Gille Avila, tu fuente de inspiración y crecimiento. Desde los anales de la antigüedad, la sal ha ostentado un lugar venerado y sagrado en la historia espiritual del pueblo de Dios. No es simplemente un condimento culinario o una sustancia química, es en esencia un símbolo investido de profundo significado divino. En Levítico 2:13 se establece un precepto ineludible: sazonarás con sal toda ofrenda que presente, no permitirás jamás que falte de tu oblación la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda que ofrezcas, añadirás sal. Este versículo no se limita a un mero detalle ritualístico, es una declaración espiritual de profundo calado. La sal simbolizaba el pacto perpetuo entre el Eterno y su pueblo, una señal de inmutabilidad, de purificación y de verdad inalterable. Cuando se depositaba sal sobre una ofrenda, se estaba reafirmando la alianza inquebrantable con el Altísimo, recordándonos que cada acción debía estar sellada por su santidad inherente. La sal, por ende, no solo preserva y sazona, sino que consagra. En el ámbito espiritual, lo que es consagrado se encuentra bajo resguardo divino, y aquello que está protegido por Dios no puede ser poseído por las tinieblas. La utilización de la sal como un elemento de profundo significado espiritual no es una invención moderna, ni una costumbre popular aislada, sino una práctica sólidamente respaldada por el texto bíblico, con implicaciones directas sobre la santidad, la fidelidad al pacto divino y la pureza del entorno en el que habita el creyente. El propio Maestro Jesús emplea la sal como una figura retórica al referirse a sus seguidores, afirmando en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. No declara que somos como la sal, sino que lo somos. La sal entonces simboliza nuestra identidad espiritual purificadora, preservadora y útil para frenar la corrupción moral y espiritual del mundo. Así como la sal impide que la carne se descomponga, de igual manera el creyente fiel impide que el ambiente a su alrededor sea corrompido por el mal. Sin embargo, si la sal pierde su sabor o su esencia, se torna inútil, como lo expresa el mismo versículo. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esto revela una verdad espiritual de vital importancia. No basta con poseer el símbolo, es imprescindible mantener su esencia y su poder inherente. Un hogar puede estar profusamente adornado con cruces, Biblias abiertas y expresiones cristianas, pero si no hay una vida consagrada, si la sal ha perdido su sabor, nada de eso tendrá un efecto real o duradero en el ámbito espiritual. La sal conserva su potencia espiritual solo si permanece íntimamente conectada a la verdad divina, a la pureza de intención y a la santidad de vida. En el Antiguo Testamento, el Creador establece un pacto singular con David, designándolo como pacto de sal en 2 Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que el Eterno, el Dios de Israel, otorgó el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante un pacto de sal?
Este tipo de alianza implicaba algo incorruptible, perpetuo, sólido e inquebrantable. Lo que está sellado por sal y por el Altísimo está resguardado de forma inmutable. No es casualidad que cuando Eliseo sana las aguas contaminadas de Jericó, utilice sal y no cualquier otro elemento. Para continuar profundizando en los pactos divinos y su relevancia para tu vida, te invitamos a visitar y suscribirte a La Voz de Gigi Avila, un canal dedicado a la expansión del conocimiento espiritual. El profeta Eliseo, guiado de forma inequívoca por el Espíritu Divino, lanza la sal sobre el manantial mientras pronuncia una declaración poderosa en 2 Reyes 2:21. Así ha dicho Jehová, yo he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. El uso de la sal no fue un acto meramente simbólico, sino que desató una acción espiritual específica con resultados tangibles. Algo invisible fue roto y disuelto. El estancamiento que afectaba a la tierra cesó. La esterilidad que la azotaba terminó. La maldición que operaba desde esa fuente fue anulada y cancelada. Cuando se emplea la sal con una comprensión espiritual profunda, no como un amuleto supersticioso, sino como un signo palpable de pacto y pureza, se activa una atmósfera completamente distinta. La sal, consagrada mediante la oración y utilizada con discernimiento, se convierte en un instrumento que refleja el orden divino tanto en lo natural como en lo invisible. No se trata de magia o de hechicería, sino de un principio espiritual inmutable. No se trata de esparcir sal por simple costumbre o imitación, sino de consagrarla al Señor y emplearla como una extensión de su autoridad soberana. En Marcos 9:50, Jesús vuelve a referirse a la sal declarando: buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este llamado es una exhortación directa a preservar la integridad espiritual, a no permitir la contaminación del alma, a mantener el carácter divino inmaculado en cada acción y decisión. La sal está íntimamente asociada con la paz, con la corrección, con la protección divina y con la claridad de propósito. De la misma manera, el vinagre posee también una aparición significativa en las Sagradas Escrituras, y aunque su utilización es más discreta, no resulta menos reveladora en su significado espiritual. En Proverbios 10:26 se nos presenta una comparación elocuente: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a quienes lo envían. Aquí, el vinagre se erige como un símbolo de aquello que provoca una reacción, que activa una respuesta, que confronta directamente la pasividad. Sin embargo, es en el momento culmen de la crucifixión donde el vinagre adquiere un significado profético aún más profundo y trascendente. En Juan 19:29-30 se narra que al tener sed el Mesías, le acercaron una esponja empapada en vinagre, y después de haberlo recibido, Jesús declaró solemnemente: consumado es. Ese vinagre fue lo último que humedeció sus labios antes de sellar la victoria definitiva sobre el pecado, sobre el poder de la muerte y sobre toda obra del adversario. Ese acto no fue incidental o carente de propósito. Cada detalle en la cruz tenía una intención divina. El vinagre, con su sabor intenso, ácido y purgante, representa aquello que limpia internamente, que remueve lo impuro y lo contaminado. La tradición hebrea también empleaba el vinagre como un antiséptico, como una sustancia capaz de desinfectar y purificar lo que estaba contaminado. El vinagre, por tanto, es un poderoso símbolo de juicio divino, de limpieza profunda y de separación entre lo que es santo y lo que es inmundo. El número 3. Se menciona que los nazareos debían abstenerse de vinagre durante su periodo de consagración. ¿Por qué razón? Porque el vinagre era parte de un proceso posterior, una fase de purificación final después del sacrificio y de la entrega total. Y eso es precisamente lo que representa en el contexto espiritual de la guerra contra la hechicería. No el comienzo de la batalla, sino la fase de limpieza y purificación después de haber ejercido autoridad y de haber obtenido la victoria. Cuando la sal y el vinagre se unen en un mismo acto de fe, se combinan dos potentes fuerzas espirituales: la preservación y la purificación, el pacto y la limpieza, la permanencia y la reacción.
La sal establece y consolida, mientras que el vinagre disuelve y remueve. Juntos, bajo el poder de la oración, se transforman en un acto profético que desarticula las bases espirituales de la opresión. Para entender más a fondo cómo estos símbolos actúan en tu vida, te invitamos a ser parte de la comunidad de la voz de Gigi Avila. Es fundamental comprender que ni la sal ni el vinagre poseen poder inherente por sí mismos. El poder verdadero reside exclusivamente en Cristo Jesús. Sin embargo, el Altísimo, en su infinita sabiduría, ha permitido que ciertos elementos visibles en la creación reflejen realidades invisibles del ámbito espiritual. Y cuando el creyente se alinea con estas verdades divinas, puede emplearlos como herramientas poderosas de intercesión, de guerra espiritual y de restauración integral. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los elementos naturales sirvieron como instrumentos para la intervención divina. Moisés utilizó una vara, Elías lanzó su manto, Eliseo empleó sal, el mismo Jesús escupió en tierra para formar lodo y así abrir los ojos del invidente. El apóstol Pablo oró sobre pañuelos que luego eran llevados a los enfermos, y estos experimentaban sanidad. El Espíritu Santo no está limitado por los medios o las herramientas. Él opera poderosamente a través de la fe genuina. Y si en un momento dado esa fe se activa a través de sal consagrada y vinagre purificador, entonces el cielo responde con poder, porque lo que verdaderamente importa no es la materia en sí, sino la fe y la obediencia con la que se presenta delante del Creador. Por tal motivo, el acto de utilizar sal y vinagre no debe ser percibido como algo insignificante o como una mera curiosidad. Es en verdad una declaración de fe profunda y contundente. Es una manera de comunicar al mundo espiritual: este territorio ha sido marcado, este hogar ha sido purificado, esta familia ha sido consagrada al Señor. Y como Josué lo dejó meridianamente claro en su tiempo al declarar en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Eterno. Esa resolución inquebrantable debe ir acompañada de acciones visibles, de una limpieza no solo en el fuero interno, sino también en el entorno que nos rodea, porque donde habita la presencia de Dios, la maldad y la oscuridad no tienen cabida. El uso de estos elementos debe realizarse siempre bajo el manto de la oración ferviente y la guía espiritual, con profunda reverencia, con entendimiento claro y con una fe auténtica y sin vacilaciones. Nunca debe proceder de la desesperación o de la superstición, porque la eficacia no radica en la repetición mecánica ni en el símbolo en sí, sino en la autoridad delegada por Cristo a sus hijos. Cuando un individuo investido de autoridad espiritual unge su morada, deposita sal en los rincones que parecen oscuros o vierte vinagre consagrado en lugares estratégicos, está llevando a cabo mucho más que un simple acto físico. Está confrontando directamente al adversario, está declarando limpieza y santificación, y está marcando el inicio de una nueva atmósfera, una donde las fuerzas de las tinieblas no pueden permanecer. Todo aquello que la Escritura señala como un símbolo santo puede ser utilizado como un canal de victoria si se emplea con fe y obediencia. Así como la sangre aplicada en los dinteles de las puertas protegió a los israelitas del ángel de la muerte en Éxodo 12, de la misma manera la sal y el vinagre pueden ser señales visibles de una fe que protege, que limpia y que consagra. No reemplazan la oración, no sustituyen la comunión íntima con el Altísimo, no son amuletos ni talismanes, son señales inequívocas para el mundo espiritual de que ese territorio ya posee un dueño, y ese dueño es Cristo Jesús. Para seguir descubriendo cómo activar estas señales en tu vida, te animamos a suscribirte a la voz de Gigi Avila, donde la verdad te hará libre. En las secciones venideras ahondaremos en cómo aplicar este conocimiento con sabiduría y profunda reverencia, con el fin de establecer ambientes que honren al Creador y que se encuentren resguardados de toda influencia maligna o perturbadora. Porque donde existe sal con sabor y vinagre con propósito divino, la atmósfera se transforma radicalmente, el ambiente se purifica y el adversario no tiene la capacidad de resistir. La sal y el vinagre son mucho más que simples ingredientes. Son símbolos eternos de pacto inquebrantable y de purificación espiritual que bajo la autoridad del cielo se convierten en poderosos instrumentos de liberación y restauración. En el vasto ámbito espiritual, uno de los errores más frecuentes es la creencia de que el poder reside intrínsecamente en los objetos materiales o en las acciones por sí mismas.
Esta mentalidad errónea ha conducido a muchos a suplantar la fe genuina por un mero ritualismo y la comunión íntima con el Todopoderoso por una secuencia mecánica de actos externos desprovistos de vida. Sin embargo, la verdad bíblica es diáfana y contundente. Todo acto desprovisto de obediencia, sin una existencia completamente rendida a la voluntad suprema del Altísimo, carece de efecto real y duradero. Las Sagradas Escrituras lo reiteran una y otra vez con insistencia. No es el objeto lo que posee el poder, sino la fe que lo utiliza. No es el acto lo que confiere la autoridad, sino la obediencia que lo respalda. No es el ritual lo que produce la liberación, sino la sumisión incondicional a la autoridad de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta reprende al rey Saúl con una interrogante retórica que resuena a través de los siglos. ¿Se complace el Eterno tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca su palabra? Ciertamente, el obedecer es superior a los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Este principio se aplica con una fuerza inusitada cuando se trata de la guerra espiritual. La sal y el vinagre por sí solos carecen de poder intrínseco si no están acompañados por una vida de entrega total al Creador. Pueden ser símbolos sagrados, elementos utilizados en la Escritura con propósitos espirituales elevados, pero si se emplean sin una base sólida de fe y obediencia, no son más que materia inerte, desprovista de impacto espiritual. El adversario no teme a la forma externa, a la apariencia, teme a la autoridad divina que respalda el acto. Y la autoridad espiritual no se improvisa, no se hereda por linaje, ni se copia de otro. Se recibe y se desarrolla por medio de una vida sometida y transformada por la obediencia a la palabra del Todopoderoso. En Santiago 4:7 se revela el orden preciso de esa autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Sin una sumisión previa al Altísimo, no hay victoria verdadera ni resistencia efectiva. Sin una alineación inquebrantable con el cielo, ningún acto externo posee valor. Para seguir construyendo una vida de autoridad y propósito, no deje de explorar los contenidos que la voz de Gigi Ávila tiene para ti. Tu apoyo es nuestra motivación. La Biblia nos enseña con contundencia que numerosos hombres y mujeres intentaron ejecutar actos espirituales sin estar debidamente preparados en el ámbito espiritual. Y los resultados fueron lamentablemente desastrosos. En el libro de Hechos, capítulo 19, se relata la historia de los hijos de Seba. Estos individuos intentaron expulsar demonios utilizando una fórmula que habían escuchado pronunciar al apóstol Pablo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Sin embargo, el espíritu maligno les respondió con asombrosa claridad en Hechos 19:15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El acto fue meramente imitado, pero carecía de un respaldo espiritual genuino. No existía una relación viva con Cristo, no había autoridad delegada, no había obediencia en su vida, y por esa razón fueron vencidos y humillados por el enemigo que intentaban enfrentar. Este pasaje sirve como una advertencia clara y poderosa. Aquello que no nace de una relación directa y profunda con el Todopoderoso carece de efecto en el ámbito espiritual. No se puede manipular la autoridad divina ni copiar el poder. Por esa razón imperiosa, antes de siquiera considerar la aplicación de actos visibles, como rociar sal o vinagre en una morada, resulta indispensable examinar el propio corazón, porque todo lo exterior debe estar sólidamente fundamentado en lo interior. No es posible declarar victoria desde un lugar de desobediencia manifiesta. No se puede expulsar la oscuridad si se toleran sombras de pecado en el alma. En Isaías 1:15-16, el Creador confronta a su pueblo con palabras contundentes. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Aquí no se niega el valor intrínseco de la oración o de los actos religiosos. Se señala, por el contrario, que si estos no van acompañados por una vida en santidad y obediencia, son rechazados por el cielo. El Señor siempre ha anhelado la comunión auténtica y sincera por encima de las apariencias o los formalismos vacíos. El adversario opera libremente en territorios no vigilados, en ambientes que no han sido declarados como sagrados y santificados para el Señor. Por eso, el acto profético con sal y vinagre es mucho más que una simple herramienta. Es un grito espiritual que establece jurisdicción divina, marca el fin del silencio cómplice y señala que alguien ha despertado, que una casa ha sido reclamada para Cristo, que la autoridad divina no ha sido cedida ni abandonada. Pero más allá del acto en sí, hay una actitud interna que debe mantenerse. Una postura de guerra espiritual constante, de vigilancia incesante, de identidad espiritual activa y consciente. Porque la victoria no reside en lo que haces por un solo día, sino en lo que decides sostener con firmeza cada día de tu vida. Esta conclusión no es el cierre de un mensaje, sino el principio de una nueva atmósfera en tu vida. No es una última palabra, sino el primer paso firme hacia una vida sin cadenas, sin confusión, sin ambientes ensombrecidos por la maldad. Ya no caminas como alguien que reacciona ante el ataque del enemigo, sino como quien establece el orden del cielo en la tierra. Ya no pides protección desde la desesperación o el miedo. Ahora la proclamas desde tu posición de autoridad como hijo e hija de Dios. Ya no te preguntas si hay algo que está mal. Ahora sabes que todo lo que no refleja el reino de Dios debe salir y desaparecer de tu entorno. Y mientras camines en esa luz, mientras hables con esa autoridad delegada, mientras vivas bajo esa verdad inmutable, todo lo oculto será expuesto, todo lo sucio será purificado y todo lo estancado será liberado. Porque el poder verdadero no está en lo visible, sino en lo que el cielo respalda plenamente. Y el cielo respalda a los que se levantan con fe y obediencia. Este es tu momento. El enemigo ya no tiene lugar en tu vida, ni en tu hogar, ni en tu familia. La atmósfera ha cambiado. Tú has sido activado por el Espíritu del Señor. Y donde tú estás, la oscuridad no puede quedarse. No te pierdas ninguna de estas profundas revelaciones. Suscríbete ahora mismo a La Voz de Gigi Avila para continuar creciendo en tu fe y autoridad. Hasta la próxima con más luz y libertad.